A esta prédica la titulé La unción de la iglesia y vamos a comenzar en San Juan. San Juan capítulo 4, vamos a comenzar del 19. Y la unción de la iglesia es porque nosotros somos la iglesia. Y Dios nos ungió con su Espíritu Santo. Cuando nosotros lo recibimos como nuestro Salvador, Él nos ungió con su Espíritu Santo y Él nos dio poder y Él nos dio autoridad. O sea, no nada más es para que soy cristiano y ni poder ni autoridad no tiene nada. O sea, no es una religión. Aquí nosotros estamos en una relación y la relación es la que trae transformación a la persona. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, vino su Espíritu Santo y tomó el control de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para gobernar nuestras vidas, para guiar nuestros pasos, para que no se desvíen a diestra ni a siniestra, no para que sigamos haciendo lo que queramos. Y eso es lo que la iglesia debe de entender y comprender y asimilarlo, porque no nada más Jesús está para ser proclamado aquí en la iglesia y irte a la calle y estar fornicando, estar adulterando, estar alcoholizándote, o sea, no, para eso no es. Es para que tú guardes y seas imitador de Jesucristo. Guardes tu vida en santidad. No para que la deseches a la inmundicia. Y vamos a comenzar, como les dije, en San Juan 4, versículo 19. Y es el encuentro que tiene la samaritana con Jesucristo. Dice: Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Dice Jesús: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Vemos que la samaritana tuvo un diálogo con Jesús y Jesús le pidió agua, versículos atrás. Entonces, a través de que Jesús le revela lo que hay en su corazón, ella empieza a decir: tú eres un profeta. No solamente era un profeta, era el Salvador. Entonces nosotros lo que tenemos que entender, que a veces la gente religiosa creemos que es en un lugar y que es en otro. No, para adorar a Dios va a ser en todos lugares. Cuando tú dispongas tu corazón, cuando tú armes tu altar para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No tiene un lugar establecido. Los lugares establecidos para predicar la palabra son las iglesias, para recibir el alimento, pero donde tú tienes tu cuarto secreto es ahí donde te va a revelar tu Padre. Todas las cosas que tiene para ti, para tu familia, para tu descendencia, para tu trabajo, todo es a través de una relación. Y a través de la relación va a venir la revelación. Aquí es un mandato que nos enseña en Hebreos que nos tenemos que congregar. Y tenemos que congregarnos porque si así lo estableció, así hay que hacerlo. Pero eso no termina todo de estar aquí un tiempo. Quiere decir que ya todo lo hiciste perfecto y que todo está bien, siendo que en tu casa o en tu trabajo eres otro tipo de persona, con otro tipo de actitud y comportamiento. Tienes que mostrar la fidelidad a Dios, tu Padre, porque Él es fiel, y si Él es fiel, yo tengo que ser fiel y tú tienes que ser fiel. Y donde quiera que nos encontremos y andemos, tenemos que serle fiel. Y esta persona era una extranjera. Ella estaba adorando cosas que ni siquiera conocía. Ella tenía una religión. Los samaritanos tenían una religión. Tenían una tradición y costumbre de los hombres. Por eso le dijo: ustedes adoran lo que ustedes conocen, o lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan. No, nosotros no lo hacemos. Nosotros los judíos adoramos lo que conocemos. Y conocemos nosotros la verdad. Y la verdad nos hizo libres. Eso es lo que le estaba enseñando.
porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado. Ya es en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. La hora se acerca, pero ya es, dice Jesús. ¿Por qué? Porque Él los tiempos los muda. Él es el dueño del tiempo y de todo lo que hay, lo visible y lo invisible. Y es lo que le está diciendo, que ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar, van a orar. Donde quiera que tú estés, si tú eres un adorador en espíritu y en verdad, lo vas a hacer donde quiera que te encuentres. No solamente lo vas a hacer aquí en la iglesia, lo vas a hacer en tu trabajo, lo vas a hacer en tu hogar, lo vas a hacer cuando vas de viaje. Vas a ser un intercesor, vas a ir orando para que Dios te guarde en tu viaje, en tu destino. Y esos son los que son en espíritu y en verdad. No nada más los que vienen y están un tiempo aquí. Y creen que con ese tiempo que estuvieron aquí 2 horas, ya cumplieron. Y a la siguiente semana otra vez. No, así no es. Dice que los anda buscando. Adoradores en espíritu y en verdad. Porque si anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, quiere decir que también hay falsos. Hay falsos adoradores que aparentan que son verdaderos, pero que sus hechos y sus testimonios son los que los reprueban. O sea, tenemos que tener nuestros sentidos ejercitados para saber quién es un adorador en espíritu y en verdad, quién es un orador. Porque hay muchos que dirán, yo sí, pero tus hechos y tu testimonio te reprueba. ¿Por qué dices que tú eres un adorador? Si nuestro Dios que te está viendo lo sabe y lo conoce, ¿por qué permites que el demonio y el diablo te estén engañando? Si dices ser hijo de Dios. O sea, no tenemos que estarnos engañando. Pero no te engañas tú, sino quien te engaña es el que gobierna tu cuerpo, tu vida, tu mente. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. No quiere de otra manera, no quiere falsos, quiere genuinos, quiere verdaderos, no imitadores. Y de eso está lleno la iglesia. Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, hombres valientes, hambrientos, sedientos. ¿Para qué? Para usarlos. Para manifestar su gloria, para llevarlos donde tenga que llevarlos y hacer lo que tenga que hacer. Así como lo que hizo con Pablo. Lo buscó y lo encontró. Pablo iba hacia Damasco y dice la palabra que una luz resplandeció. Jesús lo encontró. ¿Y qué hizo Pablo? Se levantó. Y lo guiaron al lugar donde Jesús le dijo. Pero de ahí su vida cambió. Todo lo que el Padre le reveló, porque todo fue a través de la revelación, Él lo estableció aquí en la palabra y lo obedeció al pie de la letra. La vida del cristiano no se trata de estar con un pie aquí adentro y otro pie afuera, y se trata de estar frío, tibio, y de caliente no tiene nada, porque de Dios no trae nada. Cuando la gente está llena de la presencia de Dios, siempre tiene hambre y sed de su presencia. Siempre busca un tiempo para tener una relación, para tener una comunicación. Pero la persona que no tiene hambre,
igual lo mismo le da. Igual le da venir a la iglesia, igual le da leer la Biblia en su casa, no leer, no orar. O sea, no pasa nada para ese tipo de personas. Pero para los oradores en espíritu y en verdad, cuando tú no haces las cosas, el Espíritu Santo te está redarguyendo. ¿Sabes qué? Vete a orar, porque no le está dando el alimento a tu alma. Vete a escudriñar su palabra. No se trata de una religión. Jesús no es religión. Entonces, ¿de cuáles son los de los que quiere nuestro Padre? En espíritu y en verdad. Y esos son los que quiere que le adoren. Y los otros falsos también le adoran. Pero también Él pesa los corazones de los hijos de los hombres. Y Él sabe qué es lo que hay en ese corazón de esa persona falsa, de ese cristiano falso. Así debe de ser la palabra. La palabra nos confronta. Pero si nosotros la tomamos y la recibimos, vamos a recibir el crecimiento que necesitamos en nuestra vida. Dios no quiere gente falsa, no quiere cristianos falsos, no quiere ovejas falsas, quiere ovejas genuinas, verdaderas. Dios es espíritu y quiere, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo deben de hacerlo? Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad, no con tu carne. Porque tu espíritu que tú tienes, humanamente hablando, se debe de unir a su espíritu, que es el que te dio cuando lo recibiste como su hijo. Cuando tú lo recibiste a Jesucristo como tu Padre y tú ser su hijo, Él te dio a su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo se debe de unir al tuyo para que no sean dos, para que sea el Espíritu Santo quien te guía a toda verdad. Para eso es su Espíritu Santo, para que nos guíe. Si tienes a tu espíritu natural, carnal, ese es el que te da la vida. Cuando tu espíritu exhala, falleces físicamente. Ni tu alma, ni tu carne, tenemos que alimentarla a través de su palabra, porque su Espíritu Santo es el que nos da vida y vida en abundancia. No es el espíritu, no es tu alma, ni es tu carne. Es su Espíritu Santo. Es por sus llagas fuimos nosotros sanados, fuimos curados. Y Él se hizo pobre, Él se desposeyó de toda deidad. Y se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos con toda bendición, no con toda maldición. ¿Y Él que tenía que pagar el precio por nosotros? El amor todo lo puede. El amor es sufrido, dice su palabra. Y por amor el Padre dio a su Hijo, para que lo entendamos. Cuando nosotros estamos muertos en el pecado, Él dio a su Hijo Jesucristo. Y Él nos enseñó a través de la vida que estuvo caminando en este mundo, que sí se puede vivir en santidad. Porque Él no cometió pecado, porque Él es Dios. Y si Él es Dios y yo soy su Hijo, yo tengo que aprender de mi Padre. De igual manera cada uno de los que estamos aquí y de los que estén escuchando su palabra. En espíritu y en verdad. ¿Cuánta iglesia está caminando en espíritu y en verdad realmente? De multitudes, de millones que hay. Gran parte no va a llegar. Porque dice su palabra, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. No porque estés metido aquí en un lugar y ya crees que estés
libre de todo pecado, libre de todo juicio y que ya vas a esa vida eterna. Si usted no se ordena a su vida, si usted no se somete a su voluntad y ordena sus pensamientos acorde a lo que Dios nos enseña a través de su palabra, usted va a fracasar, usted va a tropezar. Pero si nosotros nos alineamos en su voluntad, dice su palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y Él nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, no para ser unas personas frustradas y fracasadas. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Caminar dentro de su voluntad? Dentro de la voluntad de nuestro Señor está lo bueno, está lo agradable y está lo perfecto. Dentro de Satanás está lo malo, la destrucción y está la muerte. ¿Qué no quieres vivir una vida buena, agradable y perfecta aquí en este mundo? Que tu Padre, que es el dueño del oro, de la plata, te provee cada una de las necesidades que estés necesitando. Porque con el oro y la plata vas a comprar una casa, vas a comprar un terreno, vas a comprar un carro, vas a comprar alimento. Lo que necesitas para vivir en este mundo. ¿Qué decisión tomas? Dios no anda buscando a falsos adoradores, mentirosos ni engañadores, no, en espíritu y en verdad. Porque conoceréis la verdad, dice en San Juan 8:30, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y por eso la iglesia está enferma, porque no ha conocido la verdad. Porque si conociera la verdad de lo que está establecido aquí en su palabra, lo hará libre de toda enfermedad, de todo yugo, de toda opresión. Llámese lo que se llámese. Porque eso es lo que nos enseña su palabra. Y eso es lo que tenemos que confiar nosotros en su palabra. Y los anda buscando y no los encuentra. Porque son raros los que son en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Dice la palabra que Él vuela sobre las alas del viento. Y eso anda haciendo, buscando adoradores en espíritu y en verdad. No falsos maestros, no falsos adoradores, no mentirosos, no. Genuinos, verdaderos, que tengan identidad. ¿Quién es tu Padre? ¿Quién eres tú? Yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando tengas esos principios inventados en tu palabra, que aprendas de Jesucristo, que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el carácter de Jesús. Y el fundamento del cristiano debe de ser manso y humilde de corazón. Ese es el fundamento, ese debe de ser el fundamento del cristiano. ¿Realmente somos mansos y humildes? ¿Somos adoradores en espíritu y en verdad? ¿Qué tenemos de nuestro Padre? Que ya nada más porque reciben a Jesús se dice ser cristiano. Y que todos los hechos que hace los hace porque lo gobierna el demonio. Todavía adultera, todavía se alcoholiza. O sea, ¿de Dios qué tienes, mi amado? Pasemos a Efesios capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Los que viven en espíritu y en verdad son los que están llenos de la unción del poder del Espíritu Santo. Y Dios te dio el poder y Dios te dio la autoridad para que todo en el nombre de Jesús sea recibido en tu vida. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice así la palabra. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha
delante de Él en amor. ¿Quién escogió a quién? Dice que Dios nos escogió en Él mismo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Santos es vivir en santidad, sin mancha. Y la mancha es el pecado. Y la arruga es la consecuencia de ese pecado, de esa mancha. Por eso hay gente que está joven, pero por cuanto está transgrediendo los mandamientos de Dios, rápido envejece físicamente. La mancha es el pecado. La arruga son las consecuencias del pecado. Entonces dice que Él nos escogió para que nosotros viviéramos en santidad, para que fuéramos santos y sin mancha. Desde antes de que todo lo que vemos hoy en día. Todavía no nacíamos nosotros y Él ya nos tenía escogidos. Él ya nos tenía seleccionados. Imagínate nada más. ¿Cómo es nuestro Dios tan creativo, tan sabio y tan poderoso? Que antes de que se formaran las lumbreras, los mares, la tierra, Él ya nos tenía en su plan y en su propósito. Pero no como cualquier propósito, no cualquier plan. Y es lo que la iglesia no ha entendido. Porque no le ha caído, no viene la revelación a través de estar leyendo, sino a través de lo que Dios te está revelando. Te escogió, sí, desde antes de que se formara todo, para que vivieras santo, sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin maldad. ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Vemos al menesteroso y le damos una bendición para que se tome un taco. Al extranjero darle una moneda para que lo haga de la misma manera. ¿Qué hacemos? Como cristianos que decimos que somos. ¿Realmente hacemos lo que Dios nos enseña? Porque nos está hablando que en amor. Y el amor todo lo puede. Con el amor puedes bendecir a tu prójimo, con el amor puedes bendecir hasta el peor de tus enemigos. Sin amor, ni a tu prójimo puedes bendecir. Menos vas a bendecir al peor de tus enemigos. Y así es como nos tenemos que presentar delante de Él. Santo y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cómo te quieres presentar delante de tu Padre el día de su venida? ¿Todo manchado? ¿Todo lleno de arrugas? Mejor ni te presentes. Porque ya lo sabe Él. Sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez, nos predestinó, porque ya la venida de Jesús ya Él ya la tenía tan preparada. Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Quiere decir que nuestro Padre también tiene voluntad, ¿verdad? ¿Cuál es tu voluntad que nace en tu alma? ¿De buscarlo? ¿De honrarlo? ¿De obedecerlo? ¿De amarlo? ¿Cuál es tu voluntad? Porque en tu alma se almacenan los pensamientos, los sentimientos, las emociones y tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad que está en tu alma? ¿Es hacer la voluntad de tu Padre que está en los cielos? ¿Cuál es tu voluntad? Necesita que la iglesia despierte
porque nuestro Padre tiene buenas cosas. Por eso decía en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Él siempre tiene cosas buenas y esa es su voluntad, buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es tu voluntad? ¿De hacer la voluntad de tu Padre o de seguir haciendo tu voluntad? Si vas a seguir haciendo tu voluntad, no es necesario que estés aquí en la iglesia, porque igual los que están en el mundo lo hacen. Y si tú quieres hacer tu voluntad, ¿qué diferencia tiene con los que están allá en el mundo? No tiene ninguna, está igual. Poca levadura leuda toda la masa, dice su palabra. Así que toma decisiones, sé frío o sé caliente. Así de sencillo. Te tienes que presentar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te vas a presentar de esa manera? ¿Con una vida llena de inmundicia, llena de pecados y llena de maldad? ¿Con una mente desordenada? Yo digo, pues que no tiene sentido que estén aquí en la iglesia. Si van a seguir haciendo su voluntad, la pueden hacer ahí en la calle, allá como el mundo camina. Pero los que están en la iglesia tienen que hacer la voluntad de nuestro Padre. Y eso es de que quieras o no, es de que así debe de ser. Si Él es tu Padre y tú eres su hijo, tú debes de obedecer. Te digo, si es tu Padre y tú eres su hijo, tú debes de obedecer. Porque para mí Él es mi Padre y yo soy su hijo. Y lo que me enseña es lo que yo hago. Y eso depende, cada uno de nosotros, su decisión que tome. ¿Es tu Padre? Haz su voluntad. Si tú no lo tomas como tu Padre, pues sigue haciendo lo que tú creas, lo que tú pienses y lo que venga a tu vida. Pero el día de mañana las consecuencias y el pecado te va a alcanzar donde quiera que te encuentres. Donde quiera que vayas, el pecado te vas a echar. Vaya que estés aquí en Salamanca y hayas hecho una cosa que no es, vas a otra nación, allá te va a alcanzar el pecado. Eso téngalo muy bien en cuenta. Que donde quiera que usted ande, donde quiera que usted habite, el pecado habita con usted. El pecado vive con usted. Y el día de mañana, la paga del pecado, muerte. Después van a decir, ¿por qué murió? Porque estuvo pecando deliberadamente. ¿Sí? Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 3. Y así es como debe de caminar una iglesia, ¿eh? En lo que nos está enseñando aquí su palabra, así es como debe de caminar la iglesia de Jesucristo. No como quiera. Capítulo 3, versículo 16. Y escuche bien esta palabra que Dios nos enseña. ¿Ya lo tiene? Dice, pero el que cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando tú te arrepientes de haber andado en la inmundicia y te arrepientes de tus pecados y te vuelves a Jesucristo, dice que el velo es quitado. Ya no tienes ese velo que te cubría. Por lo tanto, no tienes excusa, no tienes pero ni pretexto delante de nuestro Señor Jesucristo. De decirle, Señor, yo no lo sabía. Señor, no me dijeron. No. Te vas a decir, ¿sabes qué? Yo te dejé la palabra. Y la palabra te la dejé no para que la tuvieras guardada, sino para que te estuvieras alimentando, para que te instruyera, para que te corrigiera, para que te preparara para toda buena obra. El velo se quita, dice su palabra. Cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
en el 17. La pregunta es, ¿la iglesia es libre? ¿Está libre de todo yugo? ¿De toda fortaleza? ¿Está libre de toda enfermedad? ¿Está libre de la deuda? ¿Realmente es una iglesia gloriosa? ¿O cómo está la iglesia de Jesucristo? ¿Endeudada? ¿Enferma? Esa no es la iglesia de Jesús. Y si no le han enseñado lo que Dios establece en su palabra, es porque usted tampoco no ha tomado un tiempo de escudriñar lo que Dios tiene para su vida. El Espíritu del Señor nos hizo libres de todo yugo, de toda cadena, de toda fortaleza. El problema en la iglesia es que no creen. Es más incrédula porque no escudriñan la palabra. A eso se debe la incredulidad, a que no conocen la palabra. Porque dice, el que cree todo le es posible. Y si yo creo que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos, yo lo creo. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Quiere decir que la persona que recibe a Jesús y lo acepta como su hijo, como padre, como su pastor, como el Señor, se le quita el velo de entrada. Cuando viene el Espíritu Santo, aquí nos enseña la palabra que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, tiene que haber libertad. Libertad para amarlo, libertad para glorificarlo, libertad para exaltarlo. No para seguir enfermos. Y si usted sigue enfermo, es porque no se alimenta de la palabra. Porque la palabra es el alimento que le va a dar la fortaleza a su alma. Si usted no se alimenta de la palabra y a través de la oración, su alma está enferma, su alma está débil, y por eso lo refleja su cuerpo en una enfermedad. Entonces debe de ser la iglesia de Jesús libre, 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 no cautiva en el pecado, en la drogadicción, en el alcohol, no, en la fornicación, libre, empoderada. O sea, la gente no lo ha entendido, la iglesia no lo ha asimilado. ¿Por qué? Porque no se pone a escudriñar. Dice su palabra en Timoteo que Él no nos dio un espíritu de cobardía, Él nos dio un espíritu de amor para amar a nuestro prójimo, de poder para gobernar este cuerpo y dominio propio. No para acecharla a mi prójimo, a la mujer de mi prójimo. Dios me dio ese poder, esa autoridad para gobernar este cuerpo imperfecto, pero no ha sido a través de mi humanidad, de mi capacidad física, ha sido a través de la dirección que me ha dado el Espíritu Santo. Porque el carácter del cristiano que es producido por el Espíritu Santo, no por tu persona. A mayor relación que tengas con mayor revelación tienes de la palabra, y mayor el Espíritu Santo te va enseñando, te va corrigiendo, te va instruyendo, te va preparando, y el Espíritu Santo es el que nos da el crecimiento. ¿Por qué? Porque Jesús pone el querer como el hacer. Él produce el querer como el hacer en nuestras vidas, cuando estemos dentro de su voluntad. Y por eso nos damos cuenta cuando ya un hermano se metió en una relación de fornicación, de adulterio con otro. ¿Qué trae? No trae nada. De Dios no trae nada. Lo que resalta son los deseos de la carne.
Nosotros tenemos que ser radicales, así como Jesucristo dijo, que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Así nosotros tenemos que decir, que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Pero como la carne es la que gobierna todavía los impulsos, los deseos de este cuerpo, que dicen, no, pues no, Jesús, no, allá en la iglesia tú sí, pero sabes que yo acá en la calle yo soy el que gobierno. Sí, yo acá en la calle, en las reuniones que tenga con mis amistades, yo soy el que tomo la batuta. En la iglesia eres tú. Pero en los bailes donde voy, soy yo. Hay mucha iglesia que piensa de esa manera. Y qué errónea está esa persona al tener ese tipo de mentalidad reprobada delante de los ojos de Dios. Dice en el 18, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Un espejo glorioso. Que con nuestro testimonio digan, ese hermano es un fiel verdadero de Jesús. Que sus hechos, donde quiera que te encuentres, que seamos un espejo, que vean la gloria de Dios en tu persona. No que vean un lobo rapaz, que ya estás viendo a la mujer de tu prójimo para desnudarla. Que vean a Dios mismo en tu persona. Y no dice que uno, dice, así todos nosotros, toda la iglesia. No unos sí, unos no, no todos. Porque todos son todos. Que con el rostro descubierto reflejamos, fíjate, el resplendor. Como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cómo refleja los rayos del sol un espejo cuando lo pones? Así te está diciendo el apóstol Pablo. Así debemos ser nosotros como cristianos. Y no que a causa de nuestras vidas y de nuestros malos testimonios estén vituperando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que mucha iglesia esté pecando deliberadamente y esté crucificando a Jesús por sus propios pecados todavía, siendo que Él ya pagó una vez y para siempre. Y hay mucha iglesia que todavía tiene ese tipo de pensamientos desordenados y reprobados, porque no están aprobados delante de los ojos de Dios, porque cada acción y cada hecho que hacen, Dios lo está viendo. Dios los está examinando. Y aún en lo secreto que se metan, ahí está nuestro Señor Jesucristo viéndolos. El tontismo de la ceguera que el demonio les ha puesto en su mente. Y pensando que todo está bien, cuando realmente todo está mal. Reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados, no los mismos viejos hombres, no. Somos transformados. Hay una transformación. Cuando tú llegas a los pies de Jesús, tiene que haber una transformación de un antes y un después. No puedes seguir siendo la misma vieja persona después de 10, 15, 20 años con una actitud incorrecta, con pensamientos desordenados. Una mente reprobada, pues ¿qué tienes de Dios? ¿De qué te alimentas? ¿De la carne o de su palabra? Porque si te alimentas de su palabra te va a transformar y te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria.
Vamos a ser ¿qué? Transformados a su semejanza del Señor, que es el Espíritu. Él no nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Padre, Hijo y Espíritu, cuerpo, alma y espíritu. ¿No nos hizo conforme a su imagen y semejanza? ¿Y quién es el que nos va a transformar? A su semejanza. Cuando tú estés dentro de su voluntad. Cuando tú estés recibiendo la disciplina que es su palabra. Porque cuando no, olvídese de todo, mi amado. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4. Y el que obedezca todo lo que Dios nos está enseñando, por esa iglesia va a venir. Por esta iglesia va a venir, no va a venir por otra. Que no los engañen. Porque el que engaña donde quiera se encuentra, Capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tienen? Y dice así: Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. ¿Cómo vivías en el mundo? En la impureza, vivías en la inmundicia, vivías en la maldad, ¿verdad? En el mundo. Pero Dios no te llamó para que siguieras haciendo lo mismo que hacías cuando estabas en el mundo. Dios te llamó y te escogió para que vivieras en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin santidad. Para que no se confunda el cristiano, que puede seguir haciendo lo que el mundo hace. Porque si Dios te llamó y Dios te escogió, es para que vivieras en santidad. Porque no te escogió para que vivas como estabas viviendo, sino ¿qué caso tendría? Te dejaría que te desbocaras allá como caballo. En el mundo, en el deleite, en el placer de tu carne, en lo que más te saciara tu apetito. Dios te escogió para sacarte de toda esa impureza, de toda esa maldad, de todos esos pecados. ¿Para qué? Para corregirte, para instruirte y para prepararte a través de su palabra. ¿Para qué? Para que vivieras en santidad y caminaras en santidad, porque sin santidad nadie va a ver su rostro. Entonces la iglesia no puede tener un pie adentro de la iglesia y uno en el mundo. De igual manera pasaría. ¿Qué diferencia tiene con los que están en el mundo? Si tú que dices ser cristiano hace lo que el mundo hace y practica lo que practica el mundo, ¿de qué Dios me estás hablando? Yo te preguntaría, ¿de qué Dios me estás hablando? Porque dice su palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero confiar que Él venció al mundo. Nosotros somos de Cristo y Jesucristo es un gobierno, para que lo entienda usted muy bien. Un gobierno que gobierna, y por eso Él lo tomó, para que Él gobernara su vida, gobernara mi vida y gobernara a toda la iglesia universal. Nosotros tenemos quien nos gobierne. El mundo no tiene quien lo gobierne. Ni Dios, ni las leyes terrenales que están establecidas. Entiéndalo muy bien. Entonces, Dios lo llamó para que viva usted en santidad. Y luego dice el apóstol Pablo,
Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Le está hablando a la iglesia de Tesalonicenses, y eran instrucciones o eran órdenes que tenían que cumplir. Por lo tanto, si no las obedecían, decía Pablo, a mí no me dejan de obedecer, o sea, a ustedes que no obedecen es a Dios, porque nada más yo soy un instrumento en sus manos, y no soy yo Dios, soy un siervo de Dios. Y eso era lo que le estaba mandando Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Y hoy en día, por eso la iglesia no recibe la palabra y no entiende que al que rechaza es a Dios. A mí no. Yo nomás hago su voluntad. Y a quien rechazan es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que dijo, mío es la venganza, mío es la batalla. Y yo daré el pago. A Él es al que obedezco nada más. Si ustedes lo quieren obedecer, adelante. Yo de mi parte, cada predicación que Dios me esté dando, yo la voy a estar predicando, conforme a su voluntad, no conforme a la mía. Entonces, si usted no recibe la instrucción, si usted no recibe la corrección, no es mía, no es de parte mía, es de parte de Dios. Y si no la acepta usted está rechazando esa exhortación o esa edificación que Dios tiene para su vida. Así es como debe de caminar una iglesia, no en desobediencia, recibiendo instrucciones, recibiendo corrección, porque la corrección te va a ir dando otro nivel. Y vamos a 1 Corintios 4. Versículo 20 y 21. Y dice así: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Esta carta que el apóstol Pablo le está enviando a los corintios era porque los corintios vivían una vida muy desordenada. Y vivían tan desordenados que lo que siempre les mandaba decir era de que estaban adulterando. Si lee usted el capítulo 5, ahí se va a empezar a ver todo eso. Pero ese no es el tema, ¿sí? Pero esta carta se las envió Pablo con ese propósito. O sea, no es de que estés en la iglesia y vivas como el mundo vive, o que camines como tú quieras caminar. Por eso le digo, no, el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sí? Y si tú me dices tener el poder de Dios, muéstralo a través de tu testimonio, a través de tu vida, a través de tus hechos. No nada más de palabras, porque dices que amas a Dios cuando estás adulterando. Dices que amas a Dios cuando estás fornicando, cuando estás robando. ¿De qué Dios me hablas? Era lo que le estaba confrontando. O sea, tú me dices que amas a Dios, tú dices que estás en la iglesia, pero haces todo lo opuesto. A ver, enséñamelo, muéstralo. Porque Dios no es una religión. Y donde está una religión, se encuentra todo ese tipo de actos. Se roba, se adultera. Pues, ¿qué no se hace? Se desea la mujer de su prójimo. Es más, hasta le puede hablar uno ahí. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de las cosas de Dios, no hay temor de Dios. Y ahí mismo se las arreglan cómo quedar de acuerdo con la persona. Y era como la iglesia de Corinto estaba viviendo, desenfrenada en el pecado, en la inmundicia, en la sexualidad, sobre todo en la sexualidad, que es el adulterio. Entonces digo, no, el evangelio no consiste en palabras. Si tú me dices que tienes a Dios, tú debes de refrenar tu cuerpo, tú debes de ordenar tu vida, tú debes de ordenar tu familia, tu casa.
¿De qué tipo de doctrina me estás hablando? ¿De la que te hablaron tus antepasados? No, de esa no te estoy enseñando. El evangelio es poder. Y eso es lo que tienes que tener, poder para gobernar este cuerpo, esta mente, estos ojos, estos pies, estas manos, que no te lleven a tomar cosas que no son tuyas. Pero los exhortaba y fuerte, no nada más, así como les dijo después, dice en el 21, dice, ¿qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor espiritual apacible? Sabía el compromiso que él tenía sobre la iglesia. Ahora el pastor no sabe ni el compromiso por el cual está predicando. No les importa. Con un látigo para disciplinarlos, ¿te corriges o te corriges? Eso es lo que nos enseña en el Salmo 23. El cayado, el látigo. ¿Para qué? Para ordenar a la oveja, para que no se salga fuera de. Y de la misma manera supo bien Pablo, quien se lo había revelado. El Padre de los cielos, el Padre de las luces. ¿Cómo quieren que vaya? ¿Se ordenan o quieren que vaya a disciplinarlos con un látigo? Y el que no se disciplina con un látigo, ¿sabe qué? Dice la palabra, ay, te lo dejo a las manos de Satanás, fuera de aquí de la iglesia. Para que aprendan a temer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no nada más para estar aquí. Jesús es mi Padre. Y luego todo lo que haces, ¿qué? Tenemos que tener decisiones y convicciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo? Y Pablo era una persona que tenía la certeza, y más que los apóstoles que fueron discipulados por Jesús, porque la revelación es mucho más que una enseñanza. La enseñanza la recibieron los apóstoles de Jesús, pero él recibió la revelación de Jesús. Y nada se compara a una enseñanza con la revelación que tengas con el Padre. Y por eso vemos este tipo de libros que él escribió inspirados por el Espíritu Santo. Las cartas paulinas. Todo es a través de la revelación. ¿Dónde está el pastor que quiera disciplinar a la oveja cuando la ve que está fornicando? Afrontarla de pe, oye hermano, pues ¿qué está haciendo usted, hombre? Ya le está robando la mujer a su prójimo y que no tiene compasión. Teniendo usted su mujer, va a desbaratar su matrimonio. Oye, pues, y hoy en día sí está caminando la iglesia como que no pasa nada. Pero una cosa sí tengo bien segura y cierta, que Dios no viene por ese tipo de personas, porque no son ovejas. La oveja es mansa y escucha la voz y sigue al pastor. La oveja es mansa. ¿No crees que se agarra, corre y corre como los chivitos? No, la oveja es mansa, escucha la voz de su pastor y la oveja va siguiendo al pastor, mira. Por ese tipo de persona no viene Jesús. Y vamos a terminar en Apocalipsis 19. Todos los que estemos empoderados, todos los que tengamos una unción, todos los que tengamos ejercitado nuestros sentidos espirituales a través de una relación, a través de la oración y a través de la predicación, somos los que vamos a llegar a esa dimensión y ese destino final que Dios tiene preparado para su pueblo. No para el que se viene y se sienta. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tiene? Aquí está Juan hablando a través
de la profecía, que es la revelación del final de los tiempos. Dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Sobre esa iglesia viene Jesucristo. La novia que somos nosotros nos tenemos que preparar. Y nosotros nos tenemos que preparar acorde a lo que Él nos está enseñando, para llegar a ese destino final que Él tiene preparado para nosotros. Por eso tenemos que alegrarnos. A muchos les da miedo el Apocalipsis. ¿Qué? Si a mí dijeran que mañana es gloria a Dios, sé dónde voy a llegar, porque sé mis decisiones que he tomado. Y aquí en este mundo se requiere de decisiones. Y la pregunta, ¿qué decisión has tomado tú? ¿Obedecer a Jesucristo? ¿O obedecer a tu carne? Nada más. Las consecuencias vendrán sobre las decisiones que uno haya tomado, sean buenas o sean malas. Va a llegar ese día. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. Escuchen, la novia somos nosotros. Se ha preparado. No dice que la que está toda llena de manchas, toda llena de arrugas. No. Sobre esa no. Escuche bien la palabra. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Los hechos que tú has hecho. ¿Cuáles son los testimonios que te avalan? ¿Cuáles son los testimonios que te respaldan? ¿Qué estás haciendo con tu prójimo? ¿Con tu vecino? Esos son los tesoros que estás haciendo allá en el reino de los cielos, donde el orín ni la polilla corrompen. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Los hechos que tú hayas hecho aquí como cristiano. Y tenemos que aprender de Jesús. Que Él hizo, Él dio, Él sanó, Él libertó y Él hizo todas las cosas. Al que le pidió pan, le dio pan. Al que le pidió agua, le dio agua. Al que estaba enfermo, lo sanó. Y nosotros, si somos sus hijos, tenemos que aprender de Él. Hay cristianos que no se dejan ni un peso, ni un centavo para su prójimo. Mientras ellos estén en placenteros y con lo suficiente, no les importa nada. ¿Saben por qué? Porque no se compadecen, no tienen compasión como Jesucristo tuvo compasión. Y ahí me enseña que no son hijos. Jesús tuvo compasión. Y si tuvo compasión, yo tengo que tener compasión. Si digo que soy su hijo, porque el hijo aprende del padre. No el padre va a aprender del hijo, no. El hijo aprende del padre. Y yo tengo que aprender de mi padre, que tuvo compasión, que les dio de comer a las multitudes, que Él sanó a los enfermos. Y esos son los hechos que hizo Jesús. Y esos son los que debemos de realizar nosotros también aquí. Si Dios te dio la autoridad del Espíritu de que imponga las manos y sea gloria a Dios. Si Dios te dio la economía para bendecir, bendícelos con alimento. Tú sabrás la decisión que tú vas a tomar. Pero yo ya la tengo. Y esa decisión es terminar hasta el final con Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos, Padre.